Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Aquí tengo la tableta Lenovo Xiaoyang Tab K10, que es la versión china del modelo global Lenovo Tab M11, que en algunos casos se vende con case y lápiz ya incluido dentro de la misma caja. Y que por cierto ya lo habíamos probado hace tan solo unos cuantos días atrás. Y este mismo lápiz también le va a dar a la tableta versión china. Y lo mejor de todo es que esta tableta, aunque es la versión china, incluye las mismas características que la versión global, incluyendo que el sistema también está en español. Así que en cuanto a hardware prácticamente van a ser las mismas tabletas. Eso sí hay diferencias en cuanto a software, en cuanto a aplicaciones y en cuanto a funciones que vamos a revisar rápidamente en este video. Así que sean todos bienvenidos al desempaquetado y rápido review de la Lenovo Xiaoyang Tab K10. En AliExpress la tableta cuesta $150 con envío gratuito. Una vez que recibamos el empaque vamos a tener la tableta, manuales de uso, el cargador de 10 watts, un adaptador de energía y el cable USB-C a USB-A que va a servir para cargar la tableta y también para conectarlo a la computadora. Revisamos rápidamente la botonera. Por la parte de arriba tenemos los botones para poder subir y bajar el volumen, tenemos un micrófono, más al costado tenemos la bandeja para las tarjetas de memorias. Y como esta es la versión china, no va a tener espacio para poder agregarle un chip. Únicamente vas a poder expandir el almacenamiento con tarjetas de memorias micro SD hasta 1 TB, pero como estás viendo, la bandeja para el chip está bloqueado. También podremos conectar nuestros audífonos de 3.5 mm a través de este puerto. Tenemos dos altavoces y por el medio el puerto USB-C versión 2.0. Por la parte de abajo no hay nada y por la parte izquierda tenemos otros dos altavoces que en total sumarían 4, junto con el botón de apagado y encendido de la tableta, y por la parte de enfrente una pantalla de 11 pulgadas. Luego de probar la tableta por unos cuantos días te voy a comentar lo bueno de la tableta y más adelante te comento las cosas negativas. Comenzamos por la pantalla. Tiene un panel IPS LCD de 11 pulgadas, al igual que el modelo global M11, y ofrece una buena calidad de imagen, ideal para consumir contenido multimedia como películas y series. Al tener 90 Hz en pantalla, que por cierto no se puede regular, te ayuda mucho a ver con un poco más de fluidez los contenidos, a diferencia de las pantallas de 60 Hz. Con respecto al rendimiento, la tableta está equipada con un procesador Helio G88 y 8 GB de memoria RAM, lo mismo que la versión global M11. Hay que tener en cuenta que la versión global tiene conexión LTE, o sea vas a poder agregarle una tarjeta SIM para tener datos y también para poder llamar desde la tableta. Pero esta versión china no tiene eso, solamente tiene conexión Wi-Fi. Y en el caso de que quieras la tableta para ver contenidos de video, la tableta tiene diferentes certificaciones en la pantalla para que así tu vista no se pueda cansar tanto. Puedes ver cualquier plataforma en Full HD y en el caso de que la quieras para tareas básicas como navegación por internet, tu correo o redes sociales, bueno, la tableta te da un muy buen rendimiento. Insisto, por $150 creo que está bien pagado. Al ser esta una tableta gama baja, para todos los juegos livianos te va a rendir muy bien, pero cuando ya estés dentro del juego, porque debido a su procesador y el tipo de almacenamiento que tiene, los juegos van a tardar en cargar. Y solamente para que te des una idea, esta es una comparación en 3 tabletas con las mismas características. Comenzamos por esta tableta china Xiaoyang Tab K10 que tardó aproximadamente 1 minuto con 39 segundos, nada mal para una tableta básica. Ahora vamos por su correspondiente modelo global, la Lenovo Tab M11, que ha tardado 1 minuto con 37 segundos. Al tener las mismas características tanto como procesador como el tipo de almacenamiento, es normal que tenga el mismo tiempo de carga. Y por último, una Xiaoxingpad 2024. Esta tableta que compramos hace unos meses ha tardado 1 minuto con 16 segundos. Y este tiempo se debe a que esta tableta tiene un procesador Snapdragon y el tipo de almacenamiento es UFS 2.1. En el caso de que quieras una tableta para jugar y no te importa que solamente venga en idioma inglés y chino, yo te aconsejaría que vayas por una Xiaoxingpad 2024 que cuesta lo mismo.
Para estos tres modelos, cuando quieras jugar a títulos de juegos más pesados, tendrás que configurarlo en los gráficos mínimos para no notar congelaciones cuando ya hayan muchos efectos o muchos personajes en batalla. Pero para el precio que tiene, yo no me quejo para nada. Hay algo raro en la tableta y es que la tienda de aplicaciones Play Store muestra que no es certificada, pero lo raro es que en otras aplicaciones como DRM Info sí indica que la tableta sí es certificada. Incluso en Netflix también me muestra que sí es certificada y puedo ver los contenidos en Full HD. Y para seguir comprobando esta certificación, también descargué apps de taxis y sí puedo pedir servicios, ya que reconoce mi ubicación sin problema. Solo les tengo que aclarar que la aplicación InDrive la tuve que descargar desde una tienda de terceros, pero una vez ya instalada funciona tal como lo hace en el celular. Tocamos ahora el tema del software. Este modelo Tab K10, al igual que la versión global M11, cuenta con Android 13 de fábrica, con la capa de personalización SUI 15, pero me ha sorprendido que el mismo día que le estuve probando recibió la actualización a Android 14 con SUI 16, algo que ni siquiera la versión global ha recibido aún. Así que por el momento la versión global Lenovo Tab M11 tendrá Android 13 con SUI 15. Luego les mostraré todas las novedades de esta tableta con SUI 16. Con respecto al lápiz, este lápiz cuenta con rechazo de palma. El lápiz se llama Stylus Pen 2023, el modelo AP500U, que te va a servir perfectamente para poder escribir en archivos y documentos PDF. La calidad del trazo la podría puntuar entre 6 a 7 sobre 10, un puntaje bastante respetable, ya que, como te repito, es mucho mejor que muchas tabletas de este precio que ni siquiera tienen lápices nativos, solamente lápices compatibles pero no tienen un buen rendimiento. El que la tableta tenga un lápiz nativo con rechazo de palma sería el mejor punto para esta tableta económica. Claro que no se asemeja a una tableta, por ejemplo, a la más básica de Samsung, en el que la escritura es muy suave, muy rápida, muy fina, las letras te salen bien bonitas. Acá de repente no llegamos a ese nivel, pero si es que comparamos tabletas del mismo precio, no incluyen lápiz y los lápices compatibles no funcionan nada bien. En cambio aquí, tienes lápiz, vas a poder escribir en cualquier documento por un muy bajo costo. Con respecto al diseño, si bien es atractivo, es bastante convencional y no ofrece elementos diferenciadores respecto a otras tabletas de su precio. Es similar en cuanto a tamaño con una Lenovo Tab M11 y a una Xiaomi Pad 2024, o sea, vas a poder agregarle los mismos case, los mismos accesorios, pero por la parte trasera no es igual a una M11, que sí es su versión global. Se parece más a una Xiaomi Pad 2024, pero en cuanto a características internas ya sabes que es similar a una Lenovo Tab M11. Finalmente, en este conjunto de cosas positivas, la tableta cuesta tan solo $150. Su precio la posiciona como una opción muy competitiva dentro de su segmento, siendo accesible para un amplio público que busca tabletas con buen rendimiento pero que tenga bajo presupuesto. Si quieres comprar el lápiz tendrás que pagar aproximadamente $20 más. Hasta aquí todas las cosas positivas de esta tableta. Ahora veamos las cosas no tan buenas. Primero, la tableta cuenta con modo PC, ya sabes que también lo expliqué al detalle en un video anterior, pero aquí hay algo que me molesta, es que si bien puedo compartir la pantalla de forma inalámbrica en el modo tableta, al cambiar al modo PC se pierde la conexión con la pantalla, algo que con una M11 global no sucede y tampoco con una Xiaomi Pad 2024. No sé exactamente si esto pasó antes de la actualización a Android 14 o que ya vino así de fábrica. Aún no la he restablecido al estado de fábrica, ya que instalé muchas cosas y no quiero volver a instalarlas, así que lo dejaré escrito en los comentarios a ver qué tal va con el transcurrir de los días y el uso. Con respecto a las cámaras, aunque cumplen su función, las cámaras tanto frontal como la cámara trasera no van a destacar por su calidad, siendo suficientes para las videollamadas y fotos ocasionales. Esta es una prueba rápida con la cámara frontal de la Lenovo Tab K10. Como ves, se ve bastante bien. Para eso sí no hay nada de qué quejarse. En un ambiente donde siempre está con algo de iluminación, la cámara te va a dar un muy buen resultado. Y ahora con la cámara trasera de 13 megapíxeles de esta Lenovo Tab K10. La verdad que tiene más megapíxeles que las cámaras de las versiones globales de Lenovo Tab M11, incluso que la Xiaomi Pad 2024. No sé por qué, pero en cuanto a calidad, aunque sea de 13 megapíxeles,
no está tan superior, prácticamente son muy similares. Así que esta ha sido la prueba rápida con la cámara frontal, bueno, con la cámara trasera de la Lenovo Xiaoyang Tab K10. Y el último punto negativo es que el tipo de almacenamiento es eMMC 5.1, lo que podría ocasionar que pierda rendimiento más pronto a comparación de las tabletas que tienen almacenamiento del tipo UFS, que podría elevar o multiplicar por 3 la velocidad de escritura y lectura, como si lo es la tableta Xiaoxing Pad 2024, que cuesta lo mismo y que sí es un poco más rápida. Aunque el idioma está en inglés y chino. Si eso no te importa, bueno, aquí tienes una gran opción. Y esos han sido los puntos positivos y negativos para esta tableta Xiaoyang Tab K10, la versión china del modelo global Lenovo Tab M11. En algunos países, en algunas tiendas, en algunas páginas he visto que están vendiendo esta tableta Lenovo Tab M11 a $200. En algunos países quizás varíe un poquito el precio. En el caso de que le encuentres más de ese precio, yo te diría que vayas por una Lenovo Tab K10, porque prácticamente tiene las mismas funciones. Y en el caso de que estén al mismo precio, bueno, ve sin problemas por la Lenovo Tab M11 si es que está entre $170 a $180. Bueno, esta es una opción porque además ya lo tienes cerca, pero si es que está más precio, ve por una Lenovo Tab K10 sin problema. Así que, como ya viste en toda la revisión, es perfectamente compatible para que puedas tomar notas en documentos de Office, en archivos PDF, puedes escribir en la tableta, puedes escribir con la mano apoyada en la tableta y vas a poder escribir bien. Así que en el caso de que no tengas tanto presupuesto, bueno, aquí tienes una muy buena opción que sí te la voy a recomendar. Y también te recomendaría la Xiaoxing Pad 2024 porque incluye el procesador Snapdragon 685, que va a tener un poco más de rendimiento para los juegos, como ya lo vimos hace un momento. Y lo mejor de todo es que con los tres modelos vas a poder utilizar mandos, ya que como el sistema SUI es compatible con el remapeo de botones, se te va a hacer mucho más fácil jugar, para que así no estés tocando la pantalla de la tableta, porque como ya son 11 pulgadas, ya es algo grande, es mejor utilizar mandos. Bueno amigos, eso ha sido todo por la revisión rápida de esta Lenovo Xiaoyang Tab K10. En el caso de que me haya faltado alguna prueba, escríbelo en los comentarios, yo lo pruebo y te respondo si es que funciona o no para aquello que necesitas saber. Eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima.